Rápidamente vamos a hacer un repaso de los estudios de laboratorio que vamos a tener en un paciente con síndrome de Cushing por glucocorticoides exógenos. Entonces, ya esto lo vimos de manera extensa en el video anterior. Aquí ya nada más va a ser como un súper repaso. En este paciente que tiene síndrome de Cushing porque se está tomando los glucocorticoides exógenos, como se está tomando los glucocorticoides, el cortisol va a estar alto. En su cortisol en sangre alto, cortisol en orina de 24 horas alto, cortisol en saliva en la noche alta. Y como es un paciente que tiene aumento de la concentración de glucocorticoides, el eje hipotálamo hipófisis glándula se regula a la baja. Entonces, la hormona liberadora de la corticotropina va a estar disminuida, la ACTH va a estar disminuida. Eso es porque se regula a la baja. Supresión de ACTH con 1 miligramo de dexametasona. Al paciente le vamos a dar 1 miligramo de dexametasona y después de esto medimos la concentración de cortisol. En una persona normal, como el darle 1 miligramo de dexametasona hace que el paciente normal haga supresión de la hormona liberadora de la corticotropina y por tanto supresión de la ACTH, entonces finalmente el paciente va a tener una disminución del cortisol. Esta es la respuesta normal. Entonces la respuesta normal es una supresión del ACTH que termina siendo una disminución del cortisol. En este caso el paciente que tiene síndrome de Cushing porque se está tomando los glucocorticoides, si le damos dexametasona, 1 miligramo de dexametasona, como le estamos dando más glucocorticoides, obviamente esto va a inactivar más al eje. Entonces la hormona liberadora de la corticotropina, la ACTH van a disminuir aún más, pero el paciente no va a tener una disminución del cortisol porque el paciente se sigue tomando los glucocorticoides. Entonces el paciente va a seguir teniendo aumento del cortisol. Esto es una prueba anormal. Dicho de otra manera, el paciente va a seguir teniendo niveles altos de cortisol. O dicho de otra manera, que está mal dicho, dicen lo normal es que el paciente haga supresión de ACTH y por tanto disminuye el cortisol. Aquí este es un paciente que viene con cortisol aumentado. Y entonces, ¿qué dicen? El paciente no suprimió, no supresión. Ahora, repito, esto está mal dicho porque el paciente sí suprime, sí tenemos supresión del ACTH. De hecho, teníamos supresión desde antes de que le diéramos la dexametasona. Pero la razón por la cual dicen que el paciente no suprime es porque el cortisol sigue alto. Y dicen lo normal es que el cortisol esté bajo porque hay supresión. Entonces, repito, esa es una prueba normal. El cortisol está alto. Y dicen que es que el paciente no suprime, pero el paciente sí suprime. Siguiente. Lo mismo, pero con 8 miligramos. Nada más le vamos a dar más dosis de dexametasona. Si le damos más dosis de dexametasona, igual vamos a tener más inhibición de estas hormonas, pero el cortisol va a seguir elevado. Porque el paciente se sigue tomando los glucocorticoides. Entonces, prueba normal, el cortisol sigue elevado. Y aquí otra vez nos dicen, el paciente no suprime a dosis altas de dexametasona. Pero no es que suprime, el paciente sí suprime, pero tiene elevado el cortisol. Y siguiente, si el paciente tiene síndrome de Cushing solo porque se está tomando los glucocorticoides, en estudios de imagen no vamos a encontrar nada. No vamos a encontrar un adenoma de la pituitaria, no vamos a encontrar un cáncer en el pulmón, un cáncer de las glándulas suprarrenales, no vamos a encontrar nada. Y tratamiento es quitar los glucocorticoides. Ahora recordemos que los glucocorticoides no se pueden quitar de súbito. Hay que quitar los glucocorticoides de poco a poquito, para que no tengamos un momento donde el paciente no está consumiendo los glucocorticoides, pero el paciente ya no tenía estimulación a producir ACTH ni hormona liberadora de la corticotropina, porque el paciente tenía supresión del eje. Entonces va a haber un momento donde si le quitamos de súbito los glucocorticoides, ya no va a tener los glucocorticoides porque no se los pone y no va a producir el cortisol porque hay un momento donde va a tener supresión de estas hormonas hasta que se reactive el eje. Y eso es peligroso, que el paciente venga con nada de concentración de cortisol. Entonces, a los pacientes que les vamos a quitar los glucocorticoides, nunca se quitan de forma súbita, siempre hay que quitarlos de poco a poquito. En los pacientes con uso exógeno de glucocorticoides, vamos a tener cortisol elevado en orina de 24 horas y en la saliva en la noche, hormona liberadora de la corticotropina y ACTH disminuidas, prueba de supresión de ACTH con 1 miligramo y con 8 miligramos de dexametasona anormal, o sea, el cortisol lo sigue elevado. Dicho de otra manera, dicen que es como que el paciente no suprime, pero eso está mal dicho. Y lo otro es que no vamos a encontrar nada en estudios de imagen y tratamiento es quitar los glucocorticoides de poco a poquito. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.